Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es un gustazo estar con todos ustedes en este jueves 11 de agosto de 2022. Estamos en la serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 39. El devocional de hoy se titula El dolor maestro. Mis hermanos, hoy es el penúltimo devocional de nuestra serie No pare de sufrir. Y hoy vamos a ir a un pasaje de la Escritura en Hechos 14:22, que es un discurso son palabras del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Es interesante notar que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, tenemos las cartas de Pablo, donde escuchamos la voz del apóstol Pablo de su propia pluma, no necesariamente de su propia pluma literalmente, porque él dictaba sus cartas, pero sí, digamos que vienen de él. Pero también tenemos el libro de los Hechos, que nos cuenta la historia del apóstol Pablo. El libro de los Hechos no fue escrito por Pablo, sino que narra la historia de Pablo. Entonces tenemos digamos que la visión de Lucas, el autor de los Hechos, acerca de Pablo, y tenemos la propia voz de Pablo. Así es que el apóstol Pablo es uno de los personajes que más conocemos de los primeros cristianos, si no es que el que más, definitivamente. Y bueno, vamos a terminar con palabras de él, porque también fue un personaje que sufrió muchísimo. Le tocó, ya lo leímos hace algunos devocionales, le tocaron azotes, persecuciones, lo apedrearon, lo persiguieron, se burlaron de él, lo golpearon, naufragó, pasó hambres, pasó escasez, desiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar unas de sus palabras que es algo así casi que, no despedida, pero sí es como un discurso de legado del apóstol Pablo para los cristianos y bueno, para nosotros también. Él está hablando a los cristianos a los que les predicó en diferentes ciudades en las que predicaba el evangelio, pero podemos adjudicarnos esta frase para nosotros, especialmente por el tema que va a mencionar el apóstol Pablo y que es exactamente el tema que nosotros estamos estudiando aquí, el tema del sufrimiento. El dolor maestro se llama este devocional. Vamos al libro de los Hechos, no sin antes orar. Gracias, Señor, por estos devocionales que hemos estado estudiando desde hace ya más de 2 meses. Tú nos has hablado, Dios mío, y permítenos que todo lo que hemos escuchado no sea echado en saco roto, Señor, sino que de verdad nos transforme, nos ayude a vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, nos ayude a conocerte más, a amarte más, a descansar en ti, confiar en ti, aún en el dolor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios nos hable en este devocional. Vamos al libro de los Hechos. Esto es Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, estas son las palabras del apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Es necesario que a través de muchos sufrimientos, dice otras versiones, podemos decir de muchas aflicciones, de muchos dolores, es necesario que a través de muchos dolores entremos en el reino de Dios. ¿De qué se trata esto? Primero déjenme decirles de lo que no se trata. No se trata que los cristianos somos masoquistas y nos encanta sufrir o nos encanta pasar por dolores. No se trata de que tengamos que ganarnos nuestra salvación o el reino de Dios o el favor de Dios lastimándonos, como hacen algunos, flagelando su espalda, yéndose de rodillas, golpeándose el pecho. No se trata de que a Dios le guste que suframos, como que Dios está en el cielo enojado cada vez que tenemos gozo y cada vez que disfrutamos la vida y cada vez que salimos a pasear. Dios está enojado. Lo que Dios quiere es que estemos sufriendo y que sangren nuestras rodillas y que sangre nuestra espalda, como que Dios es un Dios que deseoso de sangre y de dolor y se alimenta del sufrimiento de las personas. No, nada que ver con eso. Eso es completamente contrario a lo que enseña la Biblia. Es incluso herético y podría yo decir hasta blasfemo pensar que así es. De hecho, el mensaje del Evangelio es precisamente lo contrario, que Jesucristo vino a la tierra y Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Así es que pensar algo diferente es pues contrario al mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué sí significa esto, mis queridos hermanos? Y creo que no es tan difícil responderlo porque llevamos casi 80 días hablando del sufrimiento en la Biblia. Y lo que significa es, estoy seguro que todos ustedes podrían responderlo, lo que significa es que hemos dicho muchas cosas, que significa que este mundo es un mundo caído, lleno de pecado, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. No porque Dios lo quiera, sino porque este mundo ha sido corrompido por el pecado. Significa que nosotros como cristianos hemos entrado a una nueva realidad, hemos creído en Cristo Jesús, de tal manera que somos siervos de la luz y estamos en un mundo de oscuridad.
Y es natural que los ojos enfermos se resistan a la luz. Es natural que la oscuridad no soporte la luz y sea hostil. Es natural que el mundo, el reino de las tinieblas, sea opuesto al reino de Dios, que es el reino de la luz. Por eso a veces nos toca sufrir como cristianos. También significa que es normal para los cristianos que de pronto encontremos dificultades, dolores, sufrimientos, dado que nuestro Señor murió en la cruz. Y también significa, y aquí es donde quiero concentrarme sobre todo, que el dolor nos enseña. Por eso este devocional se llama el dolor maestro, mis amados hermanos y hermanas. El dolor nos enseña. El dolor es un maestro, nos hace crecer, nos hace madurar, como dice esa canción que he citado varias veces. ¿Y qué? ¿Qué si las pruebas de esta vida son lo que me hace madurar? ¿Qué si a través de muchas lágrimas Dios me quiere transformar? ¿Qué si mis grandes decepciones, qué si mis grandes dolores son en verdad revelación de que hay una sed profunda en mí que el mundo no puede saciar? ¿Qué si a través de las tormentas Él nos quiere enseñar cosas? Que si los dolores nos enseñan, nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen confiar en Dios, nos hacen conocer más a Dios. Y esas son las tres enseñanzas del día de hoy. Número uno, el dolor nos advierte. ¿Se acuerdan lo que dijimos de una cortada y una herida, de un dolor de muela? Nos advierte que hay algo que necesitamos. Necesitamos de un Salvador, necesitamos darnos cuenta que este no es nuestro hogar. Este mundo corrompido por el pecado no es nuestro hogar es el mundo que Dios está haciendo y que algún día restaurará por completo. Ese es nuestro hogar y hacia allá vamos. Por eso hay sed de nosotros, por eso hay dolor. El dolor nos advierte, el dolor es una señal, es una alarma que nos dice que este no es nuestro mundo, que hay algo que requerimos transformar en nuestra vida, que hay algo que requerimos ayuda de un Salvador que nos sane. Número dos, el dolor nos enseña. El dolor nos enseña. No hay mejor, hermanos, no hay mejor maestro que el dolor. Nótenlo con lo que ustedes quieran, digo, hasta los animales. No es que seamos animales y somos muy diferentes a los animales en muchos sentidos, pero también nos parecemos a los animales en algún sentido. ¿Se acuerdan de los perros cómo se llamaba el del conductismo? Pavlov, ¿será? Se condicionaba cada vez que sonaba la campanita, les daba alimento y al rato de tantas veces que sonaba la campanita y luego comida, campanita y comida, que, bueno, al rato nomás sonaba la campanita y empezaban a salivar ya por un condicionamiento de la conducta. Bueno, también sabemos que el dolor ayuda para eso. Es un hecho que entre animales a muchos se les educa, pues con unos varazos, algunos animales, a los caballos con un aguijón, con un cinturonazo, con un varazo. Aprendemos a través de ese condicionamiento. Ahora, no estoy sugiriendo que Dios haga eso con nosotros, ¿verdad? Así como si fuera un Dios cruel que enseña a través del dolor y ni estoy diciendo que esa sea la mejor manera de educar a las personas, ni a los niños, ni a los animales. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que así funcionamos, aprendemos. Y hay veces que no aprendemos hasta que hay ciertos dolores en nuestra vida. Simplemente es la realidad. No aprendemos hasta que experimentamos en carne propia lo que significa, por ejemplo, alejarnos de Dios. Hay gente que, a veces es uno, que no aprendemos que no hay mejor cosa que estar en los caminos de Dios hasta que nos alejamos de los caminos de Dios y sufrimos las consecuencias dolorosas de alejarnos de Dios. El dolor nos enseña, mis queridos hermanos. Y por último, el dolor nos madura, el dolor nos hace crecer, el dolor nos hace entender muchas cosas. Simplemente es una realidad. Y sobre todo nos hace madurar nuestra fe, conocer más a Dios, confiar más en Dios. Y es que así funciona el mundo, mis hermanos. Eso simplemente es una característica del mundo. Déjenme lo digo con estas frases, miren. No hay valor sin peligros. Simplemente no hay valor sin peligros. Si no hubiera peligros, si no hubiera riesgos, tampoco existiría el valor. No hay tenacidad sin dificultades. No sabríamos lo que es la tenacidad, la fuerza de voluntad, la perseverancia, si no fuera porque hay obstáculos, hay dificultades. No hay paciencia si no fuera porque hay aflicciones. No habría en nosotros paciencia, esta, esta madurez de carácter para esperar los tiempos de Dios, si no fuera porque hay aflicciones. No hay carácter sin adversidad. El carácter se forma en la adversidad. No hay confianza sin miedo. No confiaríamos en Dios si no fuera porque hay miedos.
No hay fe sin duda, no hay esperanza sin carencias, no hay compasión sin sufrimiento, no hay amor sin libertad. Mis queridos hermanos, el dolor nos revela las grandes cosas de la vida. En contraste, hace un contraste, ¿sí me explico? Cuando vemos los dolores, cuando vemos las injusticias, las dificultades, las aflicciones, las adversidades, vemos el lado oscuro del mundo, también es cuando notamos más el lado luminoso del mundo, las grandes bondades de Dios, el amor, el valor, la tenacidad, la paciencia, el carácter que Él forma en nosotros. Así es que, mis amados hermanos, terminemos este penúltimo devocional diciendo que el dolor es un maestro y no hay mejor maestro que el dolor. Así es que espero yo que después de 80 días de reflexionar en la palabra de Dios acerca del dolor, hayamos aprendido muchas cosas y hayamos crecido. Y si acaso nos toca vivir dolores, que esos dolores también nos hagan crecer, conocer más a Dios. Gracias, Señor, por estos devocionales, Señor, durante más de 2 meses que hemos estado aprendiendo. Queremos conocerte más. Queremos, Dios, crecer, madurar. Dios mío, que se forme en nosotros carácter, paciencia, tolerancia en frente de las adversidades. Te pido bendición por todos mis hermanos, Dios mío, todo tipo de bendiciones a cada uno de los que están escuchando, Señor, este devocional. Te pido bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana